Primera de Reyes. Ahora sí, Juanito, gracias por estar ahí al pendiente. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue como cada semana. Y les bendecimos, oramos por ustedes. Un agradecimiento especial a todos nuestros hermanos pastores de las iglesias Vida Nueva para el Mundo, en todas partes en donde tenemos ya pues años de predicar la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios. Y estamos estudiando la vida del profeta Elías, el profeta de fuego, recordando que Dios lo usó con gran poder y que vivió, ahorita lo explicaba yo abajo, uno de los 3 grandes periodos de milagros en la historia que registra la Biblia. No todo el tiempo ha habido la misma intensidad de milagros, han sido 3 grandes periodos. En la introducción de esta serie lo hablamos, Moisés y Josué. Hablo de una intensidad sobrenatural de milagros, Moisés y Josué, Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles. En estos 3 grandes periodos de tiempo hubo milagros como no los ha habido en otra época o periodo de tiempo de la historia. Es lo que registra la Biblia, y Elías es uno de ellos, y aquí ya estamos en el 4º milagro que Dios hace a través del profeta Elías, y una de sus más grandes características fue su enfrentamiento con las fuerzas del mal, obviamente a través de los reyes malos y de los profetas falsos de Baal, ¿verdad? Que es el tema principal del mensaje de hoy. Y Dios también, vamos a ver eso hoy, dos porciones, Dios también lo usó resucitando al hijo de la viuda. Es la primera resurrección en toda la Biblia, y todo esto porque era consagrado. ¿Qué es esto de ser consagrado? En la Biblia dice que Elías vivía en la presencia de Jehová y se la pasaba orando todo el tiempo. Un ser único, ¿verdad? Entonces, de ahí venía el poder de parte de Dios en esa consagración, en ese vivir en la presencia del Señor. Y hoy vamos a cubrir 2 pasajes de poder y milagros que estábamos hablando allá abajo del estudio sobre este asunto de cómo se ha distorsionado y cómo se ha abusado de estos dones, ¿verdad? Veamos pues el primero de ellos, y aquí está la primera resurrección registrada en la Biblia, la del hijo de la viuda de Sarepta, y después de eso nos pasamos al enfrentamiento que tiene con los profetas de Baal. Primera de Reyes 17, por favor. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Recuerde que termina ya el periodo que está en el arroyo de Querit, donde lo alimentan a los cuervos, pero aquí está ya con la viuda de Sarepta, después de haber multiplicado el aceite y la harina por muchos años, por casi 3 años. Y mire lo que dice la Biblia a partir del verso 17. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que sucedió ahí con la harina y el aceite, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, una parte separada de la casa, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios
y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Elías está tratando con la muerte de este joven y aquí lo primero que vemos es comprender la mentalidad que se tenía en aquel tiempo, y esto le pasó también a los apóstoles. Relacionaban las enfermedades o las cosas malas que les pasaban con los pecados. Y hay cierta verdad en esto, a veces es el origen de todo esto. En una ocasión Jesús llegó y los apóstoles preguntan, ¿quién pecó para que éste esté ciego? Sus padres, ok, les dicen, no tiene nada que ver eso. Y miren cómo aquí la mujer, lo primero que relaciona, esta viuda, relaciona la muerte de su hijo con sus pecados. Y al estar Elías viviendo en su casa, imagínense la santidad que tenía Elías, cómo se la pasaba en el aposento, en la presencia de Dios, vivía en el techo de la casa él, y con esa vida de santidad era un contraste, y entonces la viuda relaciona la muerte de su hijo con la presencia de Elías, y por eso le dice, para esto has venido, para que también me traigas memoria de mis pasados pecados. Y esto es increíble porque aquí hay una enseñanza, hermano. Todas las enseñanzas para este tiempo, la vida de santidad de una persona que tiene una relación correcta y cercana con Dios, causa convicción de pecado en los que están alrededor de él. O sea, nuestro testimonio de vida hace que la gente reflexione y se dé cuenta de su necesidad de un Salvador. Hermano, por eso no nos invitan a las fiestas mundanas, dicen, me vas a aguar la fiesta. O sea, llegas aquí a hablar nomás del Señor, ¿verdad? Entonces, le dice esta viuda, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido para traer memoria a mis iniquidades, de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Miren la respuesta de Elías, del verso 19, y aquí vemos la compasión y la misericordia de Elías, hermano, y aquí hay una enseñanza gigantesca. Él le dijo, dame acá tu hijo, lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento, o sea, se lo llevó cargando y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová le dijo, Jehová Dios mío, hay dos oraciones aquí que ahorita las vamos a examinar, ¿verdad? Pero que nunca se nos olvide, hermano, que nunca se nos olvide, esto es importantísimo, la compasión y la misericordia. O sea, el ser sensibles al dolor de los demás, hermano, porque a veces se nos olvida, hablábamos allá abajo de iglesias legalistas donde no son sensibles, no hay compasión, no hay misericordia porque te quieren ver ahí tirado y hasta que no te arrepientas no te perdono y cosas de ese tipo. Que nunca se nos olvide ser sensible al dolor de los demás, ¿verdad? Qué importante comprender el dolor de los demás. Tomó al muchacho en sus brazos y se los llevó ¿a dónde? Al aposento, al lugar de la oración. Lo acostó en su cama y él con Dios solito se puso a orar. Y miren, aquí hay una enseñanza maravillosa. Se puso encima de él. O sea, la vida de Elías estaba en contacto con el cuerpo muerto de este joven. La vida de Elías estaba en contacto con el cuerpo muerto de este joven. Y cuando una persona se pone en contacto con la vida de Jesús, resucita espiritualmente y viene a pasar de muerte a vida. Y las dos oraciones son estas. Clamando a Jehová, le dijo en el verso 20, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y la segunda oración, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y dice la Biblia que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió de una manera sobrenatural. Viene a él la vida otra vez, ¿verdad? Entonces, muy importante que tengamos esta sensibilidad. Y aquí hay otra cosa, hermano, también lo estaba comentando allá abajo. Las necesidades de los seres humanos están por encima de cualquier cosa. Usted ve en varios pasajes de la Biblia, en Lucas 6, y en otros pasajes en donde Jesús está sanando en sábado. Y los fariseos y los escribas, se usa estas palabras en la Biblia, dice que le acechaban. O sea, estaban viendo nada más en qué podían atraparle para culparle.
Y dice, ¿por qué sanas en sábado? Se estaban quejando de que sanaba en sábado, fíjese nada más. Y entonces él, de una manera increíble, les enseña y les dice, en primer lugar dice, yo hice el sábado. Pero la enseñanza es, las necesidades de los seres humanos están por encima de cualquier cosa. Incluso Elías, ¿sabe qué hizo Elías? Se acostó sobre el cuerpo ¿de quién? Del joven que estaba. En Levítico se prohibía que hubiera contacto con los cadáveres. ¿Cómo la ve? Primero están las necesidades de los seres humanos ante todo, ¿verdad? Alguien me preguntó si actualmente se puede resucitar a alguien. El Señor puede hacer lo que quiera en su soberanía, como quiere, ¿verdad? Cuando quiere, y Él sabrá. Y les comentaba el triste ejemplo, ya lo vimos que está condenada a 99 años, una profetisa de Dallas, Texas, que una barbaridad, ¿verdad? Ya desde el nombre, pues, que es profetisa, y dice que llegó una familia con su hijito muy malo, un bebé de año y cachito de meses, y que les dijo ella, tiene que ayunar el niño, o sea, no ella, el niño, el bebecito, 21 días. Y los papás la escucharon y lo pusieron a ayunar 21 días y el niño se murió. Y después de eso, para hacer el hoyo más grande todavía, dice, ahora hay que hacer un servicio de resurrección. Y ahí está el servicio de resurrección, no pasó nada. Se fue a México, la agarraron de México, la trajeron acá, y ahorita me estaba diciendo Mauro, está 99 años de prisión a ella. Y a los papás no sabemos qué les pasó, por también se llama negligencia criminal. Armando tiene una serie buenísima que se llama Dios y las enfermedades. Se las recomiendo ampliamente, en donde él explica muy bien esto, porque volvemos a lo mismo en estas iglesias que se predica la prosperidad y los milagros y las sanidades y que nadie debe estar enfermo. Ahí Armando lo explica muy bien, qué enfermedades vienen por el pecado, qué enfermedades vienen por causas naturales, qué enfermedades Dios nos las trae, diferentes cosas que tenemos que entender. Se llama Dios y las enfermedades, tal vez por ahí la tenemos la serie en la mesa de materiales. Volvemos a Elías, que está resucitando el niño, y dice que Jehová oyó la voz de Elías y lo resucitó. Este es el primer caso de resurrección humana en la Biblia, hermanos. Quiero que venga Juan 5, porque algún día usted y yo, escúcheme, algún día usted y yo, y todos los que estamos en Cristo vamos a escuchar su voz, hermano. Mire lo que dice Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuestro Dios es el Dios de la resurrección, hermano. Y algún día usted y yo vamos también a resucitar, ¿verdad? Y terminando con esta primera porción, la declaración de la viuda, regresamos a Primera de Reyes 17, la declaración de la viuda, mire lo que dice en el verso 24. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahí conoció esta viuda quién era el Señor, ¿verdad? ¿Quién era el Señor? Bueno, vámonos entonces al segundo pasaje, ahí mismo en Primera de Reyes 18 ahora, y vamos hacia el Monte Carmelo, Qué interesante que en la Biblia se habla de varios montes y de varias montañas. A ver dónde andan ustedes, Monte Moriah. ¿Qué sucedió en el Monte Moriah? ¿De quién? Isaac. El Monte Sinaí, ¿qué sucedió? Se fue dada la ley. El Monte Calvario. Ahí le van unas más difíciles. El Monte de los Olivos. Ascensión y segunda venida de Cristo. Monte Tabor. No es de Puebla, Monte Tabor. Ahí es donde Moisés
Elías y Jesús la transfiguración. Increíble, los tres personajes que hablábamos, que representa cada uno a los tres grandes periodos de milagros: Moisés, Elías y Jesús en la transfiguración en el monte Tabor. Y bueno, aquí venimos a otra montaña o a otro monte llamado Carmelo. Y lo más interesante, estudiando todo esto, es que toda la vida de Elías, todo su ministerio tenía como objetivo central el evento que vamos a estudiar a partir de ahorita, el Monte Carmelo. Todo lo que hizo Elías, así como Juan el Bautista, fue preparado nada más para anunciar: he aquí el Cordero del mundo que quita los pecados, ¿sí? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así como Juan el Bautista lo preparó Dios para eso, a Elías, todo lo que le sucedió en el arroyo Querit, con Acab, con los cuervos, con la viuda, lo está apuntando, lo está preparando para el enfrentamiento que va a tener con las fuerzas del mal, con los 850 profetas de Baal y en presencia de todo el pueblo de Israel. Y todo lo que sucede después en la vida de Elías está hacia atrás, en retrospectiva, apuntando hacia el Monte Carmelo, para que vean ustedes la magnitud de este suceso, ¿verdad? Es algo precioso. Repito, los cuervos, el arroyo, la viuda, el aceite, la harina, todo eso, ¿sí?, lo prepara para este evento, en donde Elías se encuentra y se confronta con los profetas de Baal, a los cuales desafía a una prueba necesaria para determinar quién era el verdadero Dios. Pero ahorita vamos a ver por qué hace esto Elías. No nomás era vencer a los profetas de Baal, había un propósito muy importante. Y vamos a comenzar con los primeros 6 versos del capítulo 18. Recuerden el contexto, hay una gran hambruna, ya lleva más de 3 años, ya se van a cumplir, ahorita que estábamos cantando haz llover, ya va a comenzar, ya va a terminar el periodo, el juicio de Dios que detuvo por 3 años y medio, ya está a punto de terminar. Y miren lo que dice Elías a Acab, o sea, llega un poquitito antes de que vaya a comenzar a llover otra vez. Los primeros 6 versos del capítulo 18, por favor, dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Imagínense la hambruna y la peste y la muerte después de no tener agua por 3 años y medio. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, este personaje, mantengan bien ahí en su mente este nombre, Abdías. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. O sea, ya está la cosa grave, ¿verdad? Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. O sea, Acab le llama a Abdías, su mayordomo, y le dice: vete a buscar hierba porque se nos van a morir ya el último ganado, las mulas, los caballos, todo lo que tenemos, ¿verdad? Y cada quien toma rumbos diferentes, y Dios prepara un encuentro de Abdías con el profeta Elías. Miren lo que pasa, versos del 7 al 16. Dice así: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, acá, ponga mucha atención, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Ahorita va a comprender por qué Abdías le está diciendo: me estás mandando al suicidio. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte
Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, no se le olvide esa frase, que hoy me mostraré a él. O sea, le confirma y le dice, ve porque hoy me voy a encontrar con el rey Acab. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. ¿Qué encuentro de Abdías con Elías, verdad? Ahora, vamos a ver el encuentro de Acab con Elías a partir del verso 17 al 19. Dice así: cuando Acab vio a Elías, fíjese bien, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, fíjese, Elías le está dando órdenes al rey. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, en total 850, ¿verdad? Elías le da órdenes a Acab porque tiene que demostrar de una vez por todas, repito, quién es el verdadero Dios, ¿verdad? ¿Cómo se necesita una voz como Elías en estos tiempos, hermano? Y por eso, de veras, mi hermano Armando, yo lo quiero muchísimo, pero si algo ha hecho Dios en la vida de este hombre, es el hablar lo que dice la palabra de Dios, y por eso tanta gente ha conocido al Señor de una manera preciosa, escuchando lo que realmente dice la palabra de Dios, exponiendo a todos los profetas falsos que hay actualmente que predican una serie de barbaridades y de mentiras, ¿verdad? Es necesaria una voz como la de Elías, que, repito, acuérdese, va a volver a regresar en la época ya de la gran tribulación. Nosotros ya no vamos a estar aquí, pero ahí va a estar Elías otra vez. Y Acab convoca al pueblo al monte Carmelo. Vea lo que hace en el verso 20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahora, aquí viene lo más importante. Mire las palabras de Elías, ya estando todo el pueblo en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ninguna palabra, ¿verdad? Ni una sola palabra. Es una exhortación, una analogía idéntica a la que sucede el día de hoy, que estamos, y no hablo de gente que rechaza a Cristo, estamos hablando de iglesias cristianas que predican solo lo bonito, o que quieren servir, pero no quieren dejar las cosas del mundo. O sea, sirvo en mi iglesia, pero sigo en las cosas del mundo, cuando la Biblia es muy clara para eso. Mire qué interesante, hay una iglesia de la cual tenemos el material que acabamos de terminar de los dones espirituales. Es una iglesia que por muchos años ha sido una guía para muchas iglesias, un modelo, una iglesia sana, una iglesia buena, que también llegó el tiempo en que llegaron a un punto donde tuvieron que reflexionar y hacer cambios. Y esta iglesia públicamente declaró en los medios de comunicación le pidió perdón a Dios, escúcheme, por haber comercializado el cristianismo aquí en Estados Unidos, por haber, dice, la McDonaldización de la iglesia. No sé si entiende el término.
en donde llegas y menú y qué hay bonito y las familias, no, pues no me gusta, pues así no, y cosas de ese tipo. O sea, cristianos que en las iglesias ya no quieren saber de lo que dice la Biblia, que han puesto los valores culturales por encima de lo que dice la palabra de Dios. Hermano, no vayamos más lejos. Y lo digo abiertamente, algunas denominaciones metodistas y algunas denominaciones presbiterianas, y cuando digo estos dos términos, hablamos de un rango muy grande, actualmente están ordenando lesbianas como pastoras, actualmente están ordenando gays como pastores. A eso hemos llegado y ellos dicen que están bien con Dios. Y cómo se va deslizando y la cultura y los valores de la cultura están por encima de la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia, no se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Dice en Gálatas, oh almas adúlteras, ¿qué no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y tenemos muchos pasajes. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Tampoco, ¿verdad? Entonces, este es un momento de la verdad en donde Elías está confrontando al pueblo y el propósito final de Elías es que el pueblo se dé cuenta que han estado en la idolatría ya por muchos años y los quiere sacar de ahí Elías y que se dé cuenta que ellos están equivocados, ¿verdad? Entonces, aquí viene ya la confrontación y el fracaso de los profetas de Baal. Vamos a leer desde el verso 23. Bueno, el 22 dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. En ese momento Elías no sabía, y hay otro pasaje, no recuerdo dónde está, que había 7,000, dice la Biblia, 7,000 profetas que no habían doblado su rodilla, pero eso no lo sabía el buen Elías. Verso 23, miren lo que dice. Dénselo pues, este es el sistema, lo que hace Elías, y estaba viendo algo muy increíble, que los que seguían a Baal, cuando hacían sacrificios, no sé qué ponían abajo para que hubiera calor y se diera el fuego, y con todas sus trampas no pudieron hacer nada. Elías es el que está al frente y les está diciendo qué es lo que van a hacer. Mire, pónganse, dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, y los deja que ellos hagan primero, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, porque lo hacían antes. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, 6 horas, hermano, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, y aquí viene una parte increíble, o sea, Elías se burla, sarcasmo, o sea, los expone en todo sentido, ¿verdad? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, miren nada más este canijo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, parte de estos grupos que creían que haciendo estos sacrificios, de ahí viene todo esto de los sacrificios, los iba a oír sus dioses. Se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase, ¿verdad? Increíble lo que hace Elías al burlarse de ellos.
Hermano, no le recomiendo que haga esto con su familia si usted quiere compartirles de la palabra de Dios, ¿eh? No se burle de ellos porque luego esta actitud hace que nos alejemos de ellos, ¿verdad? 850 profetas y aquí uno solo, pero de Dios, ¿verdad? Ahora, vean lo que va a hacer Elías a partir de la siguiente porción, verso 30 al 35. Ya les pasó el tiempo a los Baales. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, significando las 12 tribus de Israel. Vea el significado y el propósito espiritual de él, de decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es su identidad? Tomando 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, cuando le cambia a Dios el nombre a Jacob. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad, para hacerlo todavía más difícil comprobar que Dios es Dios, y derramen el agua sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Por todos lados estaba mojado. Y aquí vemos nosotros lo que hace, o sea, qué contraste de oración con la oración que estaban haciendo los Baales. Fíjese el propósito principal. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Ahí está el propósito. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Increíble lo que hace aquí Elías, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Con sus manos alzadas, ahí hace esto, y mire lo que sucede. Esto es lo más importante, lo que viene, ¿verdad? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Y no perdonó a ninguno. Así dice la Biblia, para que conozca tu pueblo quién eres tú. Imaginen ese momento, hermano. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y sacamos varias enseñanzas aquí, ¿verdad? Sí, en primer lugar, las religiones, los sacrificios no te llevan al Señor, ¿verdad? No te llevan al Señor. Estos profetas habían pervertido al pueblo de Israel y todos fueron ejecutados. Los ídolos no sirven, hermano. Las religiones no sirven. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todos los caminos llevan al cielo, como dicen muchas religiones o como dicen muchas iglesias. No es cierto. No cualquier fe es la que te lleva al Señor. El objeto de la fe es Jesús nada más, ¿verdad? Solo Cristo salva, hermano. Solo Cristo salva. Los sacrificios de nada sirven. En cuanto a los ídolos, ya lo hemos leído antes, el Salmo 115, Isaías 40. Esto es increíble. Dice que el hombre agarra barro, agua y fabrica un dios, un ídolo, con sus propias manos para luego hincársele.
Y en otra parte que dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y dice, están muertos. Pero aquí viene lo grave. Lo mismo es con el que los hace. Igual de muerto está. Ese ser humano que lo fabricó para él, igual de muerto está. Porque está poniendo su fe en barro, en plata, en oro, en madera, ¿verdad? Otra enseñanza, los sacrificios de nada sirven, hermano. Estaba yo oyendo un programa, pues, de un señor que también está en el radio, y él dice que la celebración de la Santa Cena en la Iglesia Romana Apostólica, Católica Romana Apostólica, que es el continuo sacrificio. Esto es lo que es la misa, la transubstanciación. Y ellos dicen que ahí en ese cacho de pan o de hostia o de lo que llames, que ahí está Cristo el cuerpo y que esa sangre que tú ese vino que tú estás tomando es la sangre. Y dice claramente el libro de Hebreos que Dios hizo un solo sacrificio para siempre. Uno solo. Ya no se necesitan más sacrificios, hermano. Y la Biblia dice cuando participamos de la Santa Cena que lo hacemos en memoria de Él, ¿verdad? Para comprender lo que Él hizo en esa cruz. Los ídolos no sirven, los sacrificios de nada sirven. ¿Cuál es el objeto de tu fe, hermano? Y ahí es muy importante. Tu fe debe ser algo por lo que te traiga significado para vivir, y tu fe debe ser algo que también puedas morir por ello. Y nuestra fe está en Jesús, ¿verdad? Sabemos que en el momento de la verdad Él responde. Vamos a orar, hermano. Sabemos que en el momento de la verdad Él responde y Él nos llevará a la eternidad. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por las enseñanzas, gracias por la vida del profeta Elías, Señor, que tú lo llenaste de poder para poder llevar a cabo, Señor, tu voluntad. Y que sepamos que ese poder, Él no lo pedía, Señor, pero venía como resultado de vivir en tu presencia, de orar, Señor, de pasar tiempo contigo, Señor. Y te queremos pedir perdón porque no pasamos tiempo contigo, Señor. Vivimos tal vez una vida cristiana, entre comillas, Señor, pero no pasamos tiempo contigo. Y lo hemos dicho muchas veces, puede haber iglesias sin Dios. Y no queremos ser una iglesia sin Dios, nunca, Señor. Queremos pasar tiempo contigo. Queremos aprender a orar. Queremos aprender a depender de ti en todo, Señor. Que tú seas la fuente de todo lo que nosotros hagamos, como lo hizo Elías. Que tú seas la fuente de cada cosa que hagamos en el día, Señor. Y que tú pongas las palabras en nuestra boca para poder hablar como hablaba Elías, Señor. Y que la gente sepa, al vernos, Señor, al ver tu luz dentro de nosotros, quién eres tú, Señor. Te pedimos perdón y queremos retomar, Señor, y volver a estar en comunión contigo, a estudiar tu palabra, a estudiar la Biblia, Señor, a estar en comunión, a orar, Señor, a todos los días, Señor, tener un tiempo para ti. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque toda ella se cumple y se seguirá cumpliendo siempre, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que estés, como tú lo has prometido, todos los días de nuestra vida con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos.